Hoy cocinamos estofado o guisado de cerdo express, una receta deliciosa con un toque picante, aunque la guindilla siempre es opcional que la pongas o la quites. Hola, soy Bego, bienvenidos a mi canal, la empanada light de Bego. Al final del vídeo te voy a dejar también unos tips sobre esta receta. Te dejo los ingredientes y comenzamos. Y los ingredientes que vais a necesitar para el estofado de cerdo: unos 600 gramos de magro de cerdo a tacos, una cebolla tierna, 2 zanahorias, medio pimiento rojo, 3 o 4 patatas, 3 tomates maduros, un ajo, 100 gramos de guisantes congelados, medio vaso de vino blanco, un vaso de caldo o agua, una cucharadita de pimentón dulce, una hoja de laurel, 6 o 7 granos de pimienta, una cucharadita de tomillo seco, una guindilla, 3 cucharadas de aceite de oliva virgen y sal. Comenzamos la receta poniendo 3 cucharadas en la olla express. Podéis hacerla en olla normal, solo que tenéis que modificar el tiempo de cocción. Ponemos al fuego y una vez esté caliente, esparcimos bien el aceite y añadimos el cerdo a tacos. Lo doraremos a fuego fuerte por todos los lados unos 5 minutos. Esto hará que se selle la carne. Y mientras se fríe la carne, preparamos las verduras. Pelamos el ajo y lo picamos bien pequeño, así como la cebolla, que picaremos bien pequeña, y el medio pimiento rojo, que igualmente lo haremos pequeño. Ahora que han pasado 5 minutos y que la carne está bien sellada, incorporamos el ajo picado. Al minuto incorporaremos la cebolla y el pimiento rojo, al que le pondremos pizca de sal. Lo doramos a fuego medio fuerte durante 5 minutos o hasta que se ablande la cebolla. Y mientras seguimos preparando las verduras, pelamos y cortamos en rodajas las zanahorias. Las incorporaremos al guiso de igual manera. Y ahora rallaremos los tomates, que incorporaremos a la cazuela con una pizca de sal. Removemos y dejamos reducir a fuego medio durante 5 minutos o hasta que el tomate pierda todo el agua. Y ahora pelamos las patatas y las chascamos, esto es cortar levemente y acabando de arrancar los trozos. Haremos trozos un poquito grandes y los introduciremos en la cazuela. Removemos e incorporamos las hojas de laurel, así como la guindilla, que es opcional, y el resto de especias, el pimentón dulce, el tomillo y los granos de pimienta. Removeremos y doraremos un minuto, no más. Y ahora es el momento de incorporar el vino blanco. Lo dejaremos a fuego fuerte, que hierva 2 o 3 minutos hasta evaporar el alcohol, dejará de oler. Y en ese momento añadimos el vaso de caldo o el de agua. Tal y como veis, el líquido tiene que cubrir apenas la carne y las patatas. De esta manera quedará un caldo gordo. Mantenemos el fuego medio y tapamos la olla. Esperamos a que la válvula suba y empiece a silbar. En ese momento bajamos el fuego al mínimo y dejamos cocer 15 minutos. Tras estos 15 minutos apagamos y dejamos que la válvula deje de tirar vapor. Abrimos la tapa según indique el fabricante. Una vez nos hemos asegurado que ya no sale vapor, abriremos la olla. En ese momento encenderemos de nuevo el fuego y probamos y rectificamos de sal si hiciese falta. Ahora es el momento de introducir los guisantes. Los haremos unos 5 minutos o según indique el fabricante, a fuego medio o fuerte, evitando remover con la cuchara, y moveremos el guiso con el asa de la cazuela, con un movimiento de vaivén. Apagamos y servimos bien caliente. Os voy a poner esta ración individual y el resto en una fuente grande para presentar en la mesa.
adornamos con perejil fresco y disfrutamos de este guisado de cerdo express espectacular. Bueno, pues tal y como os dije al principio del vídeo, os voy a dejar un tip, y es que si esta carne la maceramos la noche anterior con un poquito de aceite de oliva, una cucharada de vinagre y las hierbas al gusto, puede ser tomillo o lo que más nos guste, pues la carne a la hora de guisarla quedará mucho más tierna e incluso se deshará. Así que eso es todo. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y suscríbete al canal para no perderte las próximas recetas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bon profit!